Jugada como cualquier otra en el centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT, la prisión más temida de América Latina. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la historia del sistema penitenciario salvadoreño. A las 3:47 de la madrugada, las alarmas comenzaron a sonar con una intensidad ensordecedora, que despertó a todo el complejo. No era un simulacro, era la realidad más brutal que El Salvador había enfrentado desde la implementación del régimen de excepción. 73 pandilleros de la MS-13 y Barrio 18, los criminales más peligrosos del país, habían iniciado el intento de fuga más audaz y violento en la historia del CECOT. Pero no era una fuga común. Estos criminales habían logrado fabricar explosivos caseros utilizando materiales que nadie imaginó que podrían conseguir dentro de la prisión más segura del continente. El plan era simple pero letal: volar las paredes del módulo de máxima seguridad, crear el caos suficiente para confundir a los guardias y escapar en medio de la confusión y el humo. Lo que no sabían era que el presidente Nayib Bukele había estado monitoreando cada movimiento, cada conversación, cada respiración de estos criminales durante semanas. El sistema de inteligencia más avanzado de Centroamérica había detectado la conspiración desde sus primeras fases y ahora era el momento de demostrar que en El Salvador, bajo el liderazgo de Bukele, no hay criminal que esté por encima del Estado. La operación que estaba a punto de desencadenarse sería recordada como el día en que la justicia salvadoreña envió un mensaje claro al mundo: con el crimen no se negocia, se elimina. Los explosivos caseros habían sido fabricados con una precisión que sorprendió incluso a los expertos en seguridad, utilizando productos de limpieza, medicamentos y pequeños componentes electrónicos que habían logrado introducir a través de una red de corrupción que involucraba a 3 guardias traidores. Los pandilleros habían creado dispositivos capaces de abrir brechas en las paredes de concreto reforzado. El líder de la conspiración era conocido como el Demoledor, un pandillero de la MS-13 que había aprendido técnicas de explosivos durante su tiempo en las Fuerzas Armadas antes de caer en el mundo del crimen. Su plan era meticuloso: dividir a los 73 conspiradores en 3 grupos de ataque simultáneo, crear múltiples puntos de explosión para dividir la atención de las fuerzas de seguridad y utilizar el caos resultante para abrir un corredor de escape hacia el perímetro exterior. Pero el Demoledor había subestimado gravemente la capacidad de respuesta del sistema que Bukele había construido. Cada celda del CECOT estaba equipada con sensores de movimiento ultrasensibles, cámaras de visión nocturna de última generación y micrófonos direccionales capaces de captar conversaciones susurradas a metros de distancia. El sistema de inteligencia artificial desarrollado específicamente para el CECOT había estado analizando patrones de comportamiento, detectando anomalías en las rutinas diarias y monitoreando las comunicaciones codificadas que los pandilleros creían secretas. Cuando los primeros explosivos detonaron a las 3:47 de la madrugada, el protocolo de respuesta se activó automáticamente. En menos de 30 segundos, todas las salidas del complejo fueron selladas herméticamente. Los sistemas de ventilación fueron cerrados para evitar la propagación de gases tóxicos. Las luces de emergencia se encendieron, iluminando cada rincón del CECOT con una intensidad que convertía la noche en día. Y lo más importante, el presidente Bukele fue notificado inmediatamente en la casa presidencial, donde había estado esperando este momento durante semanas. La primera explosión resonó como un trueno en el módulo C, donde estaban confinados los líderes más peligrosos de la MS-13. El estruendo fue tan potente que se sintió a kilómetros de distancia, despertando a los habitantes de las comunidades cercanas, que inmediatamente supieron que algo extraordinario estaba sucediendo en el CECOT. Las paredes de concreto reforzado, diseñadas para resistir terremotos y ataques con armamento pesado, se agrietaron, pero no cedieron completamente. Los pandilleros habían logrado crear una brecha de aproximadamente 2 metros de ancho, suficiente para que comenzaran a salir en fila india hacia el corredor principal.
encontraron del otro lado no era la libertad que habían imaginado. Era una trampa perfectamente orquestada por el sistema de seguridad más avanzado de América Latina. El segundo grupo de pandilleros, liderado por La Sombra, un veterano del barrio 18 conocido por su frialdad y crueldad, había logrado detonar sus explosivos en el módulo D con resultados similares. La explosión había sido aún más potente, creando una nube de humo y polvo que oscureció completamente el área. Pero las cámaras térmicas instaladas en cada corredor seguían funcionando perfectamente, mostrando en tiempo real la ubicación exacta de cada fugitivo a los operadores del centro de comando. El tercer grupo, comandado por El Fantasma, había enfocado sus esfuerzos en el módulo de aislamiento, donde estaban los criminales considerados más peligrosos del país. Su explosión había sido la más calculada, dirigida específicamente hacia la pared exterior que daba al patio de ejercicios. La detonación había creado un agujero lo suficientemente grande como para que varios hombres pudieran pasar simultáneamente, y por un momento pareció que habían logrado su objetivo. Los 70 objetivos específicos, y sus disparos habían sido coordinados para maximizar el impacto psicológico sobre los fugitivos restantes. La muerte de los líderes de cada grupo había sido prioritaria, siguiendo la doctrina militar de cortar la cabeza de la serpiente para desorganizar completamente a las fuerzas enemigas. Los equipos de asalto que habían operado en el interior del CECOT estaban armados con fusiles de asalto de última generación, granadas de aturdimiento, administración pública. Pero más allá de los análisis académicos y los debates diplomáticos, la realidad en las calles de El Salvador hablaba por sí sola. Las estadísticas de criminalidad continuaron disminuyendo mes tras mes. Los índices de inversión extranjera alcanzaron niveles históricos. El turismo comenzó a florecer en un país que durante décadas había sido considerado demasiado peligroso para visitar. Las remesas de los salvadoreños en el exterior aumentaron significativamente, reflejando la confianza renovada en el futuro del país. Los jóvenes que antes veían en las pandillas su única opción de supervivencia, ahora tenían acceso a programas educativos y oportunidades laborales que les ofrecían un futuro legítimo. La operación del CECOT se había convertido en un símbolo de la transformación de El Salvador, pero también en una advertencia para cualquier organización criminal que considerara desafiar la autoridad del Estado salvadoreño. Los líderes de pandillas que permanecían en prisión entendieron que cualquier intento de rebelión o escape sería respondido con la misma contundencia letal. Los criminales que aún operaban en prisión de gobierno, sin dejarse influir por las presiones externas. Su popularidad interna se mantenía en niveles extraordinarios, y su liderazgo había inspirado a políticos de otros países que enfrentaban desafíos similares. El modelo salvadoreño comenzó a ser estudiado y en algunos casos adaptado por gobiernos que habían agotado las opciones tradicionales para combatir el crimen organizado. La operación del CECOT había demostrado que cuando se combinaba liderazgo decidido, planificación meticulosa y ejecución implacable, era posible derrotar a enemigos que parecían invencibles. 73 criminales habían intentado desafiar al Estado salvadoreño y 73 criminales habían pagado el precio máximo por su audacia. El mensaje resonaba claramente en todo el continente. En El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el crimen no paga. La justicia, cuando es aplicada con determinación absoluta, siempre prevalece.